Bueno, comenzamos un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar el movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Seguimos dentro del bloque 4, cinemática, ¿de acuerdo? Bien, para ello lo primero que vamos a hacer es ver qué características son las que cumple este tipo de movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme, abreviado como MRU, ¿de acuerdo? Características: movimiento rectilíneo, es decir, la trayectoria que sigue la partícula es recta y su velocidad es constante, tanto en módulo como en dirección. Para obtener la ecuación del movimiento, es decir, la ecuación que nos va a dar el valor de la posición para cada instante, partimos de la expresión de la velocidad media, que ya conocemos, que vimos en un vídeo anterior. La velocidad media mide la variación de la posición con respecto al tiempo para intervalos de tiempos grandes, ¿de acuerdo? Sería la diferencia entre los dos valores de la posición y el intervalo de tiempo que se produce, ¿de acuerdo? Pero claro, si la velocidad es constante, la velocidad media y la velocidad instantánea coinciden, ¿de acuerdo? Es decir, independientemente de si el intervalo de tiempo es grande o pequeño, la velocidad media y la velocidad instantánea pues van a coincidir. A partir de esta relación vamos a despejar la posición, ¿de acuerdo? Despejamos la posición y al despejar la posición, es decir, pasamos el intervalo de tiempo multiplicando, como vemos aquí, reordenamos matemáticamente y obtenemos la ecuación de la posición, ¿de acuerdo? Vamos a analizar cada uno de los términos. Aquí indicamos que pese, como ya he insistido en más de un vídeo, tanto la posición como la velocidad son vectoriales, nosotros en este curso vamos a trabajar en movimiento en una sola dirección y por lo tanto vamos a trabajar en módulo, ¿de acuerdo? Aunque en las ecuaciones incluiremos el signo correspondiente bien de la posición o bien de la velocidad en caso de que si la posición se encuentra en la parte negativa del eje o bien la velocidad con la que se desplaza el móvil va en sentido contrario al sistema de referencia que hayamos elegido, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué términos aparecen aquí? Pues aquí aparecen tres términos que son constantes. La posición inicial, que dependerá de dónde se encuentre el móvil respecto al sistema de referencia que elijamos. El tiempo inicial, que será el tiempo para el cual el móvil se encuentra en esta posición, que dependerá del origen de tiempos. Y la velocidad, que como hemos visto va a ser siempre constante. ¿De acuerdo? Cuando digo que son constantes, no digo que en los problemas no haya que calcularlos, sino que son constantes. Las dos únicas variables que aparecen en la ecuación son la posición y el tiempo. La posición dependerá del valor de tiempo que nosotros estemos considerando. Son las dos variables, variable dependiente, variable independiente. En matemáticas, la X y la Y. ¿De acuerdo? Bien. Si nosotros hacemos una representación gráfica ahora para ver las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, vamos a partir de la ecuación que tenemos y vamos a ver el caso primero de que la velocidad sea positiva, es decir, que el objeto se desplaza en el sentido positivo de nuestro sistema de referencia, como ya vimos en un vídeo anterior, ¿vale? Representamos la posición frente al tiempo, veremos que para el instante inicial, ¿de acuerdo? Que estaría aquí, vamos a considerar que es 0, la posición inicial del objeto estaría aquí. Si vamos dando valores del tiempo, vamos obteniendo valores de posición, hacemos nuestra representación gráfica. En un movimiento rectilíneo uniforme, siempre la representación gráfica de la posición frente al tiempo es una recta, ¿de acuerdo? Cuya pendiente será positiva si la velocidad es positiva. Y de hecho, el valor de la pendiente será la velocidad. Si representamos la velocidad frente al tiempo, que sería la otra gráfica, veremos cómo se obtiene una recta paralela al eje del tiempo, puesto que la velocidad siempre va a ser constante. Para cualquier valor de tiempo vale lo mismo, ¿de acuerdo? Paralela, de acuerdo al tiempo, pero en el lado positivo del eje de la velocidad, ¿de acuerdo? Bien, si la velocidad es negativa, es decir, si el sistema se mueve en sentido contrario al sistema de referencia que nosotros hemos considerado, el sentido positivo del sistema de referencia, pues lo que vamos a seguir obteniendo es una recta, vuelvo a repetir. Si es un movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica posición-tiempo es una línea recta, dependiente en este caso negativa. La representación de velocidad frente al tiempo seguirá siendo, como vemos aquí, una recta paralela al eje del tiempo, pero en este caso se representará en el sentido negativo. Ahora lo que vamos a hacer es comparar
distintas velocidades y vamos a ver la gráfica posición-tiempo. Fijaros, si la velocidad es positiva y yo tengo varias gráficas posición-tiempo, lo que sí puedo observar es que aquella que tenga una mayor pendiente, ¿de acuerdo?, será la que lleve una mayor velocidad. El sistema, perdón, cuya gráfica posición-tiempo lleva una pendiente mayor es el que tendrá mayor velocidad. Pero cuando la velocidad es negativa ocurre lo contrario, ¿de acuerdo? Repito que velocidad negativa significa que va en contra del sistema de referencia, pero en módulo, ¿de acuerdo?, siempre va a ser más grande aquella cuyo número negativo sea mayor. Repito, en módulo, ¿de acuerdo? Bien, por eso, si la velocidad en módulo 1, aunque sea negativa, es mayor que la velocidad V2, velocidad 3, su pendiente tiene que ser mayor, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar ahora a ver varios ejercicios que nos sirvan de ejemplo de aplicación. En este caso, tenemos un móvil que se mueve con respecto a un observador, que será nuestro sistema de referencia, y tenemos una tabla de datos de posición frente a tiempo, ¿de acuerdo? Para tiempo 0 segundos, el móvil se encuentra en el punto 30 metros, es decir, a 30 metros del sentido positivo del sistema de referencia. A los 10 segundos se encontrará a 330, a 20 segundos 630, etc. Lo primero que nos pide es construir la gráfica. Bueno, la representación gráfica aquí la tenéis hecha, es muy simple, ¿de acuerdo? Procuramos mantener el intervalo idéntico, ¿de acuerdo? Cada segundo está el intervalo, la separación es la misma. Y aquí lo que he hecho, porque si no la gráfica quedaría muy distorsionada, he puesto la posición inicial, ¿de acuerdo?, para el instante inicial aquí, y a partir de aquí sí he ido respetando los intervalos, si no nos iba a quedar una gráfica un poco rara, ¿de acuerdo? Lo importante es que la gráfica nos va a representar una recta de pendiente positiva en este caso, con lo cual la información que nos da es que la velocidad va a ser positiva y que estamos ante un movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Bien, nos pide que construyamos en la gráfica, aquí está, y que calculemos la distancia recorrida cada 10 segundos y la total. Eso ya lo conocemos del vídeo previo en el que estuvimos estudiando la ecuación del movimiento y explicando la diferencia entre distancia recorrida o desplazamiento y distancia recorrida, ¿de acuerdo? Lo que sería el espacio recorrido, ¿vale? Estuvimos hablando de trayectoria, etc. Bien, recordar que la variación de la posición, que es el desplazamiento, es la diferencia entre dos valores de la posición final menos inicial. En este caso nos está pidiendo 5 valores del desplazamiento para cada 10 segundos, entre 0 y 10, entre 10 y 20, entre 20 y 30, entre 30 y 40, 40 y 50. Entonces yo lo que haré es restar la posición final menos la inicial. ¿De acuerdo? Entre 0 y 10 segundos, pues 330 menos 30, entre 10 y 20, 630 menos 330 y así sucesivamente. Vemos que en todos los casos el intervalo del desplazamiento es 300, ¿de acuerdo? Y al final nos pide que calculemos el desplazamiento total, es decir, la diferencia, la variación de la posición entre el instante inicial, 0 segundos, y 50 segundos. Sería 1530 menos 30, sería 1500. ¿Veis? Muy sencillo. En el apartado B nos pide que determinemos la velocidad del móvil. Y para ello lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Yo necesito la posición inicial y el tiempo inicial, aquí lo tenemos, 0 segundos, 30 metros, y para calcular la velocidad yo voy a necesitar un valor de tiempo con un valor de posición, una pareja más, un punto de la gráfica, pues puedo usar cualquiera de los puntos que tenemos aquí. Para el instante 10 segundos, posición 330, instante 20 segundos 630 y sustituimos en la ecuación de la posición. Yo en este caso he cogido el primer punto, ¿de acuerdo? Repito que con cualquiera de estos 4 puntos restantes podríamos haber hecho el mismo cálculo. Sustituimos en la ecuación de la posición 330, el instante 10 segundos, la posición inicial, repito, era 30 metros, el tiempo inicial 0 segundos y lo que hacemos es calcular y despejar. Nos sale la velocidad 30 metros por segundo positiva, puesto que algo que ya sabíamos, porque la pendiente de la gráfica era positiva. Pasamos a un segundo ejercicio.
En este caso tenemos una ecuación de movimiento de una partícula. Y antes de continuar leyendo, lo que vamos a hacer es interpretar esa ecuación. Si os fijáis, esta ecuación, posición igual a un dato numérico frente al tiempo, se corresponde a la ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme. Si comparamos la ecuación, podemos ver cómo el instante inicial es 0, ¿veis? La posición inicial es 0, ¿veis? Y lo único que aparece en la ecuación es el dato numérico 25 que multiplica al tiempo. Quiere decir que ese dato número 25 se corresponde con la velocidad que lleva el objeto. Como la ecuación de la posición está en metros, quiere decir que los datos que nosotros tenemos en la ecuación están en unidades de sistema internacional, tiempo en segundo y la velocidad en metros por segundo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué nos piden ahora? Pues que ahora hay una partícula, que escribamos la ecuación de una nueva partícula con una serie de características. La primera es que lleva el triple de velocidad que la anterior. Si la anterior lleva una velocidad de 25 metros por segundo, ahora llevará el triple. Y que parte de un punto situado a 30 metros hacia atrás del sistema de referencia anterior y 4 segundos más tarde. Es decir, me está dando la posición inicial y el tiempo. Como he dicho antes, la posición inicial es menos 30 porque dice que parte de 30 metros detrás del sistema de referencia. ¿De acuerdo? Su velocidad es 3 veces mayor, por lo tanto es 75 metros por segundo. Y lo hace 4 segundos más tarde. Por lo tanto, el instante para el cual esa partícula se encuentra en la posición menos 30 metros es 4 segundos. Con estos datos sustituimos en la ecuación. ¿Veis? Posición inicial menos 30, velocidad 75 y tiempo inicial 4 segundos. Evidentemente podríamos multiplicar y reordenar, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo dejo así para que quede todavía mucho más claro cómo hemos obtenido la ecuación, ¿vale? Bien, pasamos a un nuevo ejercicio. Aquí nos pregunta, Laura dice que la ecuación del movimiento de un móvil es esta, y en cambio Miguel asegura que la de movimiento es esta. Y nos pregunta si ambos tienen razón. Y expliquemos la respuesta. Recordar que en un vídeo anterior, en el de la velocidad, vimos que lo primero que había que hacer era ver qué pasaba con la velocidad. ¿De acuerdo? Si la velocidad en módulo era la misma para los dos, evidentemente, en principio las ecuaciones podrían ser válidas. Si aquí hubiese sido una velocidad 4 metros por segundo y aquí 15, ya las dos ecuaciones no podrían ser válidas para representar el mismo movimiento. Bien, vamos a comparar. La velocidad es la misma en módulo, pero sentido diferente, ¿vale? Que es lo que acabo de aclarar. Es decir, en este caso, en el caso de Miguel, el objeto se está acercando hacia Miguel, es decir, el sistema de referencia va, el objeto se mueve en sentido contrario al sistema de referencia. Sin embargo, en el caso de Laura se mueve a favor. Si hacemos una representación esquemática de lo que ocurre, vemos que es muy sencillo. Aquí tenemos a Miguel, sistema de referencia, sentido positivo hacia allá. El objeto se tiene que mover en contra del sistema de referencia. ¿En qué posición se va a encontrar? Se va a encontrar a 80 metros, que es la posición inicial, según vemos en la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. En el caso de Laura, vemos que se mueve con velocidad positiva. Quiere decir que el objeto se está moviendo en el sentido positivo del eje para Laura. ¿De acuerdo? Y su posición inicial será 30 metros. Por lo tanto, podemos comprobar que, que ambos dan una respuesta correcta, ¿de acuerdo? Tanto hemos fijado un sistema de referencia para Laura y un sistema de referencia para Miguel, cuyo resultado concuerda con lo propuesto por ambas ecuaciones. Y nos falta un último ejercicio. En el último ejercicio nos dice que un camión lleva una velocidad de 5 metros por segundo. Si comenzamos a contar el tiempo cuando se encuentra a 30 metros de una señal, como vemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos la señal y el camión, que tomamos como punto de referencia, nos pide que calculemos la ecuación del movimiento y que hallemos el tiempo que tarda en llegar a la meta.
Aquí tenemos el camión, su posición es 30 metros y en ese momento comenzamos a tomar el tiempo. Es decir, en ese momento ponemos en marcha el cronómetro. Por lo tanto, para el instante inicial, el objeto se va a encontrar en la posición 30 metros. Si partimos de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, sabemos que su posición inicial es 30 metros, puesto que el sistema de referencia lo marca la señal. Su valor es positivo, ¿de acuerdo? Porque el camión se encuentra en el sentido positivo del eje. En ese momento hemos puesto en marcha el cronómetro, por lo tanto el valor del tiempo inicial es 0. Y la velocidad sabemos que vale 5 metros por segundo, pero es 5 metros por segundo positiva. ¿Por qué? Pues porque el camión, en este caso, se está moviendo en el sentido positivo del eje. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ecuación de la posición sería, al sustituir los datos, 30, 5 por t menos t sub 0, que es 0, por lo tanto sería 5t. Esta sería la ecuación de la posición. Ya tenemos la ecuación de la posición y por lo tanto del movimiento. Nos pide ahora en el apartado B que hallemos el tiempo que tardará en llegar a la meta. Para ello es muy sencillo. Volvemos a partir de la ecuación de la posición. Y nos están haciendo una pregunta. ¿Qué tiempo tarda en llegar a la meta? Pues lo que estoy buscando es el valor de tiempo que se corresponde con un valor de posición concreto. ¿Qué valor de posición? Donde se encuentra el objeto cuando llega a la meta respecto a mi sistema de referencia. Y a mí me dice el ejercicio que la meta se encuentra situada a 250 metros de mi referencia, que es la señal. Entonces, sustituimos el dato de la posición donde se encuentra la meta, 250 metros, y con ello calcularemos el tiempo correspondiente a esta posición, es decir, el tiempo para el cual el camión se encuentra en esta posición, es decir, llega a la línea de meta. En ese caso, sustituimos los datos y calculamos. Una manera de saber si el ejercicio está bien hecho es si el tiempo nos sale positivo. Si nos sale negativo, sabemos que nos hemos equivocado seguro, porque no existen tiempos negativos. Puede ser que hayamos metido el dato mal de la velocidad y sea negativa, o la posición no la hayamos tenido en cuenta bien respecto al sistema de referencia. ¿De acuerdo? En este caso, la respuesta sería que el camión tardaría 44 segundos en llegar a la línea de meta. Bien, bien, con esto finalizamos este vídeo. Espero que con la explicación y los ejercicios de ejemplo os resulte más fácil a partir de ahora la resolución de ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme.